Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Dios responde. Muchas veces por causa de nuestras emociones podemos concluir, Dios no me oye, Dios no me responde. Pero el Señor no desecha la oración de sus hijos. Él es el mejor Padre y sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Confía en Él. Sus promesas son ciertas y verdaderas. Dios no es hombre para mentir. Todas las promesas en Él son sí y amén. Además, aunque pareciera que a veces los problemas que enfrentamos como que se incrementaran, Dios sí responde. Veamos lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 5, versículos 15 al 21. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todos nos dicen, haced ladrillo. He aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Por esto decís, vamos y ofrezcamos sacrificios al Eterno. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Dios sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Veamos lo siguiente. Recordemos que para este momento el pueblo de Israel trabajaba para Faraón, construyéndole ciudades de almacenamiento. Bajo un fuerte ritmo de trabajo y en condiciones difíciles, Moisés y Aarón, enviados por el Señor, se presentan ante Faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Pero ante esta petición, decide aumentar el trabajo de los hebreos, pues la paja que antes les facilitaba para hacer los ladrillos, ahora debían los hebreos buscarla. En el verso 22 leemos, entonces Moisés se volvió a Dios y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Ante todo esto, Moisés busca a Dios, que es sin duda la mejor opción. Podemos salir corriendo ante los problemas y abandonarlo todo, pero lo correcto es ir a la presencia de Dios. Allí recibiremos la dirección del Señor y su respaldo para actuar. Consideremos esto. La Biblia nos enseña que en la comunión con Dios es donde somos fortalecidos, es donde recibimos palabra y revelación de parte de nuestro Dios. Moisés y Aarón son ahora señalados como culpables de esta situación. Recordemos que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos llegaron a Egipto porque Dios los mandó y que fueron enviados obviamente por el Señor. Esto nos recuerda algo muy importante que debemos tener presente. El hecho de que estemos haciendo la voluntad de Dios, de que le sirvamos, no significa ni implica que estaremos exentos de adversidades, de dificultades e incomprensión. Consideremos además, por ejemplo, el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y además nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, fue calumniado, rechazado, ofendido, resistido y traicionado. En la comunión con su Padre Celestial, el Hijo de Dios, Jesucristo, era fortalecido para perseverar y vencer la oposición, la tentación y los dardos del diablo. Cuando su alma estaba triste hasta la muerte antes de la cruz, fue a orar al huerto del Getsemaní, y allí el Padre envió un ángel para fortalecerle, porque en la comunión con Dios somos fortalecidos. Tenemos que aprender también a buscar a Dios. Dios nos da sabiduría, Él es nuestra sabiduría. El texto nos dice que Moisés se volvió a Dios. Nos habla de la oración, de buscar a Dios, y es en realidad el camino correcto ante la adversidad o ante la incapacidad de asimilar la realidad de nuestro entorno. Sin embargo, las preguntas que hace Moisés a Dios reflejan nuestra humana reacción ante lo que pensamos es un fracaso o una equivocación, y entonces cuestionamos a Dios, su manera de actuar, y murmuramos de su voluntad. Moisés le pregunta, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Entonces allí Dios, en su amor, nos hace entender y podemos ver nuestros errores, nuestras faltas y además nuestros pecados. Nuevamente estos versos 22 y 23 dice, entonces Moisés se volvió a Dios y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Moisés además se culpa, pues dice, desde que yo vine a Faraón, ha afligido a este pueblo. Culparnos es la otra tentación en la que caemos cuando las cosas no salen como esperamos. Pero esto no soluciona la situación, por el contrario, la complica. Debemos buscar a Dios como hizo Moisés, pero con el objetivo de encontrar su dirección y estrategia para salir en victoria, pues finalmente lo que procuramos es hacer su voluntad. Finalmente Moisés le dice al Señor, y tú no has librado a tu pueblo. Ahora culpa a Dios. Culpar a Dios es otra de las cosas en las que somos tentados a hacer ante los resultados adversos. Esto es parte de nuestra herencia adánica. Pues cuando Dios le pregunta a Adán por su desobediencia, éste le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. Notemos que no dice mi esposa. Adán dice la que me diste. Dios no tiene falla alguna. Es de sus hijos la mancha. Dios no se equivoca. Él siempre tiene la razón. Continúa sentado Dios en su trono y sus acciones son el resultado de su amor. También veamos que Dios sí responde las oraciones. En el capítulo 6, verso 1, dice, Dios respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Notemos que Dios no siempre responderá como yo quiero, o como tú quieres, o como tú esperas, o en el tiempo que deseamos, pero Él oye la oración de sus hijos y actuará conforme a su voluntad, en el tiempo perfecto. Recordemos que las hermanas de Lázaro pensaban que Jesús había llegado tarde. Le decían, si hubieses estado aquí antes. Pero hace 4 días murió, ya hiede, Señor. Pero Jesús se paró ante el sepulcro y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, porque todo es posible para Dios. Ellas esperaban una sanidad, pero Jesús tenía una resurrección. Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace. ¡Qué hermosa frase! Dios respondió a Moisés. Vemos que Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. Dios le dice a Moisés que será testigo de sus maravillas en medio de Egipto. Milagros como nunca serían realizados en tierra egipcia. Dios también le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, diles que los sacaré de su cautiverio y los llevaré a la tierra que les he prometido. El Señor es fiel y cumple sus promesas. Dios responde. En medio de las dificultades y adversidades, no cuestionemos al Señor, más bien acudamos con fe a Dios. Él nos responderá, nos dará la fuerza para continuar haciendo su voluntad, superando los obstáculos. El Señor sabe lo que hace y a dónde nos lleva. Prepara tu corazón más bien, porque Dios responderá a tu clamor, a tu oración. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, gracias porque hemos aprendido que en verdad tú respondes. No respondes como nosotros esperamos, de la manera que quisiéramos que lo hicieras, en el tiempo señalado por nosotros, pero tú lo haces, porque tú eres Dios, eres soberano. Además, tú nos dices, clámame, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y así lo has hecho, Señor, a través de la historia de la humanidad, de tu pueblo Israel y de la Iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por respondernos y por escucharnos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.